estaremos hablando con la doctora Malena Bedón acerca de cómo evitar que los jóvenes caigan en depresión una vez que hayan perdido el año lectivo. ¿A usted le interesa muchísimo este tema o está pues pasando por esta situación? Póngale muchísima atención y nos puede llamar al 2714-642 o el 2714-079 para realizarle alguna pregunta a la doctora. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días a todos, realmente a todos los televidentes que nos están escuchando siempre, desearles este año que sea de prosperidad y especialmente a los padres de familia que se encuentran en estos problemas, empezando con mucha calma. Estamos hasta aquí para poder nosotros orientar sobre esta situación. Realmente es una época justamente invernal y que el invierno también causa a que los chicos también bajen esa parte del ánimo. Cuando están involucrados en esto les da mucha depresión y una baja del estado de ánimo más que todo, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer, doctora, los padres una vez que están pasando por eso, que podría llegar a suceder y que el estado de sus hijos va pues cada vez más en depresión? Es importante, Betsy, recalcar a ustedes, padres de familia, que realmente tenemos que nosotros darnos cuenta que la pérdida de los estudiantes de año, esta pérdida de año escolar, no podemos nosotros atribuirla ni siquiera al mismo chico, al mismo estudiante, ya que cuando hay una pérdida del año escolar, esta pérdida viene a causar un problema para todos. No solamente de los hijos, no es culpa de los maestros, ni tampoco culpa de ustedes. Entonces, esto estamos involucrados todos cuando hay una pérdida de año. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si un niño pierde el año, un joven pierde el año, están involucrados también todo el contexto, que es la parte de las tres partes, los tres aspectos: padres de familia, estudiantes y los maestros. Entonces, ante esta situación, si un joven, recién ustedes, por ejemplo, se dan cuenta de la noticia que su hijo se quedó de año, lo más importante es calmarse. Lo más es calmarse con sus hijos, porque en estos momentos ya los insultos, esos castigos, esa forma de amenazante, esa forma como que tú vienes al chico a acosarlos en esos momentos, eso ya no le va a valer. En estos momentos, doctora, no le vale absolutamente de nada. Incluso también se ha escuchado muchísimo en estas épocas, pues se escucha constantemente de que hay jóvenes que llegan hasta tal punto de asesinarse por el miedo pues a qué dirán sus padres en el caso de que se enteren que perdieron el año. Bien, por eso estamos diciendo que como esto es un ente de todos, esto es una responsabilidad de todos, que quedamos en la misma situación, una responsabilidad de todos. Los padres de familia, al momento de saber esta noticia, calma, hay que calmarse y luego, después de la calma, dialogar con sus hijos. ¿Qué es lo importante? Hacer las evaluaciones totalmente reflexivas. Nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Hablar con los chicos, aceptar que se quedó de año y buscar justamente el problema. ¿De dónde viene el problema? La causa del por qué se quedó de año. Entonces, una vez que encontremos la causa, nosotros podemos buscar la ayuda de orientación justamente de las personas que pueden estar involucradas en estos casos para que nos orienten sobre esto. Entonces, ¿qué hacer con estos niños? Nosotros encontrar justamente una evaluación de reflexiones. ¿Cómo hacemos? Empezando con un plan de contingencia. Okay. Doctora, mis compañeros también tienen preguntas durante esta mañana, chicos. Así es, Bexy. Buenos días, doctora. Qué gusto. Hola. Qué gusto tenerla por acá, doctora Bedón. ¿Ah? Bueno, por acá estamos. Un momento, ahí está. Ahora sí, qué gusto tenerla por acá, doctora Bedón. Buenos días. Buenos días. El nuevo año seguramente nos va a acompañar con mucha más frecuencia, doctora, por acá. Creo que sí. Doctora, del cargo de conciencia, ¿se puede llegar también a la depresión por parte del joven, de tener algún inconveniente en lo que tiene que ver a su actividad educativa, es decir, algún inconveniente como estar pues próximo a perder el año, qué sé yo, estar en un estado, en el estado diríamos crítico de no pasar el año? Pero ¿se puede llegar a la depresión? ¿Y cuál sería la salida o la solución que se podría dar por parte de los padres de familia? Bueno, dos preguntas muy interesantes, John. Realmente, la parte de la depresión, el niño acosado, o sea, cuando está acosado de que en su interior, porque es como que él mismo se acosa, como que él mismo se echa un mea culpa, como él mismo tiene un sentimiento de culpa. Este sentimiento de culpa lo lleva a que él caiga en depresión, con miedo
angustia, esa ansiedad, entonces el chico no sabe qué hacer, se confunde tanto totalmente que este chiquillo comienza a sentir tristeza, iras en el fondo, comienza a tener una rabia interna, se vuelve como una rebeldía ante las personas, o sea, como que coge un odio interno hacia el profesor o hacia los momentos que está pasando. Se puede pasar del cargo de conciencia que uno lo tiene por no haber cumplido con su objetivo, ¿se puede llegar a la depresión? O sea, son dos cosas, por ejemplo, el cargo aparentemente de conciencia, el sentimiento de culpa que se hace él cuando realmente dice, bueno, no pude hacer lo que no obedecí más que todo. Entonces, en esos momentos el chico cae en la depresión. Cuando cae en la depresión, primeramente, por ejemplo, las sintomatologías, unas veces se encierra en su dormitorio, busca, por ejemplo, otras actividades que por ejemplo, le ayuden a quedar bien con su placer interno, por ejemplo, fumar a escondida, comenzar a observar en la tele, por ejemplo, programas muy fuertes para él, o sea, películas muy fuertes, entonces eso como que descarga. Ese miedo interno es que lo conlleva, esa tristeza, y si los padres, hay el choque de los padres porque lo están acosando. Doctora, entonces eso lo conlleva. le quería preguntar, quizás la presión del padre cuando el hijo ya pierde el año, cuando está a punto, quizás el hecho de tú eres el culpable, te hemos dado todo el año y tú no cumpliste, quizás también eso ayuda mucho a que el niño caiga en depresión. Eso ayuda a que el chico se interiorice más su miedo, que tenga, porque como no le dan el tiempo necesario para conversar, no le dan, mira que lo está acosando, y cuando ya no hay tiempo, sobre todo, de hacer nada, prácticamente lo está presionando, entonces el chico no entiende. En esos momentos es como a los señores padres, en estos momentos que sus hijos están quedando de año, no podemos acosarlos así directamente, porque tiende a deprimirse o a caer en acciones. Compañeros, también esto lo que logra es que también los jóvenes se bloqueen y ni siquiera lleguen a pensar. ¿Ustedes quizás cuando estaban en el colegio, en la escuela, sintieron esa presión por parte de sus padres? No, realmente. Que yo no la tuve, pero sí tuve compañeros que sí se sentían muy mal y que estaban a punto. Doctora, a mí me surge una pregunta, una parte que es muy fundamental en que los niños no entran en depresión, que es el apoyo de los padres, pero también el padre debe comprender, ¿verdad? Apoyar a su hijo, buscar la razón del fondo por qué de pronto se pudo haber quedado de año, pero también a la vez cómo darle un castigo ejemplar también a este niño, porque se puede buscar la razón, bueno... a la final perdí el año. No, claro, pero de todas maneras, correccionarle para que él siga y se dé cuenta de que estuvo mal, o sea, que tiene que mejorar. Bueno, termino de contestar la pregunta de John contigo, que están relacionadas. Sí, sin embargo, lo que nosotros les decía, que había que buscar un plan contingente, realizar, por ejemplo, planificar, conversar. El diálogo debe ser totalmente calmado. O sea, si el niño ya está en esta pérdida, la pérdida, entonces se debe calmar los padres de familia, no hacerlo, como estamos diciendo nosotros, por ejemplo, buscarnos más y coger con esa ira, entonces chocan las dos cosas, entonces el niño se perturba, el joven se perturba, entonces entra a los cuadros depresivos. Los padres, ¿qué deben hacer? En ese momento, los padres calmarse, conversar entre los dos si hay pareja, buscar una ayuda si es que tienen desconocimiento y buscar el porqué, con él mismo, con el mismo joven, ese plan contingente, buscar el porqué, el problema, de dónde surgió el problema, que unas veces no se ocasiona ni siquiera del joven, se ocasiona, puede ser de parte de la institución, del entorno, del profesor, puede ser parte de los problemas familiares que también hay entre la pareja. Entonces el niño totalmente tiene problemas desde un tiempo con antecedentes. Entonces esto va a originar que llega a la pérdida de año. Entonces el por qué perdió el año, eso es muy interesante. Una vez que encontremos esa contingencia, luego, cuando encontramos el problema, buscar, ahora sí la evaluación de reflexión, buscar, organizar y planificar qué va a ser en la cuestión, qué va a hacer, en vez de castigarlo, como tú dices, castigarlo bruscamente. No me refería a eso, no me refería a eso, sino que, o sea, de una manera de que el niño se dé cuenta. Claro, adecuado. O sea, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como tú dices, hay que los castigos psicológicos dentro de la planificación al chiquillo y en el organigrama que él va a hacer, él mismo se va a permitir un compromiso justamente con sus padres. Entonces en el compromiso ir buscando por qué fue el problema, qué es lo que nos llevó a eso, si fue parte de su evaluación interna, si fue falta de conocimiento o que fue algo del colegio. Entonces buscando el problema lo vamos a planificar. Una vez planificado, entonces nosotros restringimos
vamos a ver que el chico ya no puede estar, por ejemplo, en actividades que contrarresten o realmente este niño vaya a tener esa... vaya a poder distraerse, ya no podrá, por ejemplo, debe ser ir planificado. Si en el mes tú salías a las 4 las fines de semana, debe ir a una fiesta, pero siempre analizándola con él el por qué, porque no puede distraerse en estas cosas, sino que ya va a plantearse directamente, a reflexionar y a pensar en lo que se planificó. Entonces, ahora sí, que se reúna con sus amigos, en una forma visita a sus amigos, que le puedan dar, por ejemplo, amigos que puedan orientarlos, a la familia de amigos que puedan orientarlos en una consistencia en su parte emocional. Con eso evitaríamos que el chiquillo caiga en una depresión muy profunda y vaya a suicidarse o caiga en drogas. Gracias, doctora, muy amable. Doctora, muchísimas gracias, excelentes temas y también, compañeros, aquí está el compromiso de los padres, el estar siempre pendiente de sus hijos, y no hay mejor cosa también de que los padres ayuden muchísimo en sus deberes, realizar las tareas juntas, porque y que estén pendientes durante todo el año también. Exactamente. Recién al final del año el padre se da cuenta que el hijo ha sido pésimo estudiante y que no está... Y a veces también la culpa es de los familiares. Por eso decíamos que no, los insultos ahora y los castigos a estas alturas, el niño no va a entender nada de eso. Ya no van. Bueno, amigos y amigas televidentes, si usted también quiere sugerirnos algún tema en nuestro segmento de profesionales, recuerde que nos puede escribir a través de nuestra página web www.telemar.com.